Inti Raymi en Cotacachi. El ceviche de concha. La María Fernanda Ampuero. Bueno, me quedo con la noción ampliada de la cultura, la noción antropológica, y ahí me quedo con la definición del Bolívar Echeverría sobre la huida de la naturaleza y ese gran salto que hace. Y no voy a hablar más porque son solo 30 segundos. Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en el espacio Silla Vacía, este espacio de encuentro y de diálogo gestionado por el Observatorio de Políticas Culturales y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Hoy nos encontramos para una entrevista con Fernando Cerón, quien es candidato para presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y hacemos esta actividad en el contexto del proceso de veeduría que realiza la Universidad de las Artes al proceso eleccionario de la Casa de la Cultura. Le damos la bienvenida cordial, fraterna a Fernando, y voy a compartirles un poco de su experiencia, de su trayectoria. Fernando Cerón Córdoba tiene 31 años, es sociólogo con mención en Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Ecuador, es egresado de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es activista de pueblos y nacionalidades y ha participado en varios encuentros y congresos internacionales en América Latina. Es investigador de la memoria de los pueblos quichuas de los Andes y ha realizado un importante trabajo como promotor a favor de la divulgación de las culturas y saberes ancestrales. También ha colaborado como activista de derechos humanos, de la naturaleza y de la población LGBTIQ. Ha sido gestor y activista en espacios independientes y también en espacios institucionales, y actualmente es director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Como les comentaba, es candidato para la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Te damos la bienvenida. Fernando, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, María José. Un gusto para mí poder compartir este espacio con la Universidad de las Artes, agradecer a la universidad por este espacio, agradecer al observatorio por establecer estas condiciones para poder llevar adelante una veeduría del proceso electoral de la Casa de la Cultura. Nos parece que es importante que una institución como la universidad ponga sus ojos sobre lo que está sucediendo en las elecciones de la Casa de la Cultura, que además es una institución tan importante, no solamente dentro del marco del Sistema Nacional de Cultura, sino también dentro de la sociedad ecuatoriana a través de su larga historia. Entonces, agradecerle al observatorio por este ejercicio, por este espacio, y agradecerles por esta entrevista. Gracias, Fernando. Vamos a iniciar entonces esta conversación y queremos hacerte una pregunta más bien sobre las motivaciones de tu candidatura, ¿no? ¿Qué es lo que ha motivado tu candidatura a la presidencia y quién es tu equipo de trabajo? Bueno, para mí es importante señalar que esta propuesta nació básicamente de lo que ha sido la experiencia en estos años en torno a haber sido director de la Casa de la Cultura de Tungurahua. Y en este proceso de haber sido director y junto con otros directores de otros núcleos nos dimos cuenta de lo difícil que es plantear una política, una alternativa real para las casas de la cultura en los núcleos provinciales si no afectamos lo que sucede en lo nacional. Entonces, desde ese proceso, varios de los núcleos que estábamos en contra de la administración que ha tenido la Casa de la Cultura, fuimos estableciendo relaciones, nexos y propuestas conjuntas. Y en base a ese camino que construimos articulados de estos núcleos, entre los que estaría Suay, Manabí, Galápagos, Santa Elena, algunos más, planteamos un poco la alternativa de pensar qué va a pasar ahora con la Casa de la Cultura hacia futuro, y vimos ahí la necesidad de establecer un proyecto que nos permita pensar, buscar la presidencia nacional de la Casa de la Cultura. De ese espacio un poco salía la idea de, bueno, busquemos el espacio, atrevámonos a pensar la posibilidad de ganar la Casa de la Cultura, y empezamos a trabajar en ese proceso. Contamos con el apoyo de estos directores que están ahora sumados también a la campaña, pero también hemos logrado varias alianzas, varios diálogos diversos, diferentes, con muchos sectores que se han comprometido con lo que estamos planteando nosotros, varios sectores que están sumados, que vienen muchos de la academia, muchos profesores vinculados a las facultades de arte, universidades de arte, maestrías vinculadas al tema cultural. Tenemos ahí un gran equipo y un gran respaldo en esos términos. También contamos con compañeros vinculados a la gestión desde el espacio institucional, que tienen una experiencia larga en estos procesos. También tenemos un respaldo importante de procesos que vienen desde lo comunitario,
apoyo que vienen desde las organizaciones sociales, que vienen desde pueblos y nacionalidades, lo cual ha ido configurando un espacio muy diverso de trabajo. Con perfil hacia el futuro, nos parece que ya cuando ganemos la Casa de la Cultura, que esperamos que sea así y tenemos la seguridad que va a ser así el día 30 de agosto, tenemos la visión de poder conformar un equipo que sea diverso, que tenga una representación regional importante, que tenga una representación de género importante y que maneje elementos de equidad de género y que tenga una capacidad técnica para poder llevar adelante los procesos de la Casa de la Cultura. Y creemos mucho en eso, creemos que hay un sector que se ha tecnificado, los procesos que ha configurado las universidades, tanto en pregrado como en posgrado, ha permitido tener ya una capacidad técnica importante en el sector y creo que eso tenemos que darle relevancia y tenemos que articular con esta profesionalización. Además que tenemos muchísimos compañeros que han estudiado en el exterior exactamente vinculado al tema de la gestión cultural. Nos parece que por ahí tenemos que tomar la mano para poder fortalecer un equipo que tenga una visión interdisciplinaria, una visión amplia, una visión intergeneracional, una visión interregional y que tenga ante todo una validación importante en torno a la equidad de género que nos parece que es importante. Necesario, justamente porque vemos también que entre los postulantes no encontramos una candidatura, ¿no?, de una mujer, por ejemplo. Quisiera preguntarte cómo ves actualmente un breve diagnóstico respecto de la gestión reciente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntanos un poco tu mirada. Para mí, lo que ha sucedido en la Casa de la Cultura, para entenderlo, tiene que ser cortado de el proceso de los últimos 30 años, ¿no? 29 años, partiendo desde el año 92, cuando Camilo Restrepo llega a su primera presidencia de la Casa de la Cultura. En ese instante, Camilo Restrepo llega como una alternativa que viene desde provincia, que viene con un discurso de afuera de la centralidad, que es Quito. Y esta postura tiene un nivel de alcance que resuena y que le permite ganar. Sin embargo, ya la administración de él, a partir de ese instante, se nota en una inoperancia administrativa, una incapacidad de poder pensar los procesos administrativos y de pensar en ese momento la lógica de la gestión cultural y la lógica de la cultura en ese instante en este país, que además en ese momento estaba profundamente atravesado y lo sigue atravesado el día de hoy por lo que fue el levantamiento indígena de los años 90, que abrió todo el debate sobre la interculturalidad. Ese diálogo de la interculturalidad no logra ser llevado adelante de manera adecuada en la Casa de la Cultura, que para mí es realmente, en términos no solamente sobre la cultura, sino en términos de la política general de este país, lo más importante que sucede en las últimas décadas, ¿no? Porque es un paraguas que rompe un montón de cosas. Ese diálogo no se logra hacer dentro de la Casa de la Cultura, la lógica de la interculturalidad se mantiene resumida a un espacio absolutamente folclorizado, y eso rompe con una propuesta que es seguramente, como lo señalaba, de lo más relevante en los últimos años, ¿no? Luego tienes unas administraciones que vienen después de la de Restrepo, estas administraciones donde está la presidencia de Marco Antonio Rodríguez, donde viene la presidencia de la presidencia de Pérez Torres. Estos momentos se marcan de alguna manera o pueden evidenciarse como ser parte de una misma lógica. Son un conjunto de personajes que están profundamente interrelacionados en términos de amistad, en términos de propuestas políticas, de articulaciones políticas partidistas, y que anclan todo lo que vendrá desde el 92 hasta ahora. Este proceso no logra, además, porque luego atraviesa otro momento que es importante, que es los momentos de los años 2000, del 2005 para acá, de la época de la Constituyente para acá, que marca el nacimiento de una nueva lógica del Estado-Nación ecuatoriano. Realmente, seguramente, según varios analistas, además es el nacimiento del Estado-Nación en esta época, ¿no? Y este momento implica una modernización del Estado. Y la Casa de la Cultura no logra articularse esta modernización del Estado, a tal punto, por ejemplo, que un elemento tan importante para poder llevar adelante una administración institucional como es el tener un orgánico funcional por procesos, recién se aprueba hace 3 años atrás. Es decir, hay un momento muy complejo en este devenir. Luego tienes el enfrentamiento con el Ministerio de Cultura, que nace el ministerio y que la Casa de la Cultura nunca logra adaptarse al nuevo contexto del Estado ecuatoriano, no logra entender los nuevos debates y se queda anquilosada en el pasado. Para mí lo que le sucede a la Casa de la Cultura, tanto en lo administrativo como en su visión sobre la cultura, como en su funcionamiento interno, es que es una casa que quedó atrapada a inicios de los 90.
no pudo acercarse a las nuevas realidades, no se acercó a los nuevos diálogos, a las nuevas propuestas, y eso la ha desencajado de la realidad. Básicamente es una casa que no comprende la realidad de la cultura y del trabajo del arte y de la producción cultural, y no está absolutamente desencajada de la realidad. Es parte de un pasado, y a esa casa hay que articularla a la nueva realidad. Claro, y justamente con lo que mencionaba respecto de esta relación con el Ministerio de Cultura, pensar un poco, ¿cómo entiendes tú, más allá de lo que está establecido ya en la norma, debe ser esta relación de la casa con el Sistema Nacional de Cultura, con el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio y con los GATS? ¿Cómo entiendes esa relación? A ver, la ley de cultura articula o nos permite establecer una estructura del Sistema Nacional de Cultura. Le da una forma. Y en esta forma le ubica a la Casa de la Cultura en un lugar. El lugar que ocupa la Casa de la Cultura está articulada al Ministerio de Cultura, al ser parte del sistema, al ser el ministerio, el ente rector, y por lo tanto a ser el ente rector, el ente que lanza las estructuras de la política pública, que ese es el rol central que tiene el ministerio. La Casa tiene un espacio de articulación con lo territorial. La Casa tiene esa relación con los territorios, con el manejo de infraestructuras, con la memoria, con lo intercultural. Eso lo define la ley de manera general. Eso es importante entenderlo porque la Casa de la Cultura finalmente es el ente operativo que se articula con los territorios. Eso además tiene un sentido, dado que la Casa de la Cultura tiene una presencia física a través de sus espacios en todas las provincias del país y tiene las extensiones y las sedes en más de 100 cantones. Esta presencia le da la posibilidad de recoger las necesidades en los territorios, en las comunidades. Ese es el espacio que debe ocupar la Casa de la Cultura. Eso le implica que tiene que ver un proceso de circulación de productos, un proceso de creación de arte, es un proceso de formación no profesional, dice la ley. Le da estos roles más cercanos a la comunidad, el cuidado de la memoria, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos elementos centrales. Me parece que la Casa de la Cultura ese es el rol que tiene que ocupar. Ahora, la tensión con el ministerio es una tensión que siempre ha estado desde que el ministerio se creó porque no había esta claridad de quién tenía que cumplir qué rol. Además, porque cuando nació el ministerio se había una agenda que decía hay que desaparecer las casas de la cultura y al desaparecer las casas de la cultura tiene que ser asumido ese espacio por el ministerio. A nosotros nos parece que una de las cosas importantes que tiene la Casa y que hay que cuidarlo y que la ley lo ha mantenido es la autonomía de la Casa de la Cultura, porque tiene esta figura que es bien interesante. La Casa de la Cultura es de los ciudadanos. La Casa de la Cultura es de los artistas, es de los gestores culturales, porque además somos nosotros los que podemos votar para nombrar quién es el director, algo que no sucede en ninguna otra institución, porque en cualquier otra institución es un elemento vertical que viene desde la presidencia quien te nombra quiénes van a estar en esos espacios. Eso es importante porque nos da ese sentido de autonomía y nos permite tener un espacio de vocería y un espacio de articulación del sector. Ha sido muy mal manejado. Las estructuras de las membresías de la Casa de la Cultura han sido manipuladas. El registro de artistas y gestores culturales del RUA, que te da derecho a votar en las elecciones de la Casa de la Cultura, es ampliamente cuestionado y tiene que ser revisado y tiene que haber una evaluación sobre su funcionamiento. Sin embargo, abrió una puerta. Este elemento abrió una fisura. Esa fisura te permite el cambio dentro de las lógicas de la Casa de la Cultura y le rompe este sentido de ser casi que un club privado, que para muchos todavía lo ven así, creen que es un club privado, creen que es el club de sus amigos, de sus panas, y desde ahí articulan las propuestas. Eso ha sido roto gracias a la ley y creo que en este instante el momento político nos permite abrirlo aún más. Esa tensión tiene que ser superada, tiene que entenderse qué lugar tiene la Casa de la Cultura en el Sistema Nacional de Cultura, pero además esta tensión que tiene que superarse por ese lado, sí tiene que abrir otros elementos de diálogo y en algún momento también de nuevas tensiones con el ministerio, y no solamente con el ministerio, sino con el Estado en general, dado que no es una institución que le pertenece directamente al Estado, no es una institución donde un gobierno puede venir y dictaminar qué va a suceder, y la Casa ahí puede abrirse a nuevos diálogos y tener un espacio de autonomía. Para mí, por ejemplo, lo más representativo que ha sucedido en la Casa de la Cultura en los últimos años fue haber acogido en Quito el levantamiento de octubre del año 2019. Eso, que es un acto que solo podía venir de su independencia y de su autonomía, tiene que ser defendido y tiene que ser cuidado. Y en ese sentido me parece que sí, puede que se abran nuevas tensiones entre la Casa de la Cultura y el Estado, pero esas tensiones no tienen que ver, o ya no pueden ser, los celos entre las competencias, entre quién hace qué dentro, porque el sistema está claro. Tiene que ver realmente con que la Casa tiene que defender los derechos culturales.
y tiene que defender los derechos que nos asisten como ciudadanos a todos en base a ser ya no un ente que viene, o no aunque haber sido un ente que viene manejado desde el Estado central o desde el gobierno, sino ser un ente que emana desde la ciudadanía. Y un poco ahí para también tensionar estos hilos, ¿cómo entiendes que, o cómo imaginas que puede ser esta relación también con los gobiernos autónomos descentralizados en función de las competencias de cultura y patrimonio, de espacio público? ¿Cómo crees que puede funcionar? O que ha funcionado, digamos, también. Hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer. Las casas de la cultura tienen, en la gran mayoría de provincias, articulaciones con los GATS de manera directa. Tienen trabajo que se ha hecho y que se ha tejido, que eso es importante, porque al ser un ente que tiene presencia territorial, al ser un ente que está en muchos de los cantones, que está en todas las provincias, te da la posibilidad de tener un diálogo directo con las autoridades de los gobiernos locales. Eso te permite, además en una revisión de las competencias que tienen los unos y los otros, poder tener una visión de poder proponer y poder articular proyectos, que creo que han sido bastante interesantes. Nosotros, solamente por ponerlo como ejemplo, en Tungurahua tenemos, por ejemplo, varias de las, dos sedes que nosotros abrimos ya con infraestructura, funcionarios, etcétera, en Tungurahua, y estas sedes están articuladas con los GATS, en algunos casos con GATS parroquiales, en otros casos con los municipios, que hacemos un fluido de proyectos, de presupuestos, de perspectivas frente a lo que hay que hacer en la cultura. Luego también tienes un espacio de vocería que tiene la Casa de la Cultura, que es importante hacia los GATS. Nosotros mismos, hace unos 15 días atrás, justo antes de coger vacaciones para dedicarme a la campaña, el último día antes de salir de vacaciones para dedicarme a la campaña en el núcleo de Tungurahua, nosotros estuvimos usando la silla vacía exactamente del Consejo Municipal de Ambato para aprobar la ordenanza de espectáculos públicos, que además era una ordenanza que está pensada para recoger impuestos. Pero teníamos la posibilidad de tener la silla ahí para poder votar, y votar sobre una ordenanza que tiene que ver sobre cómo tienen que generarse los eventos públicos. Ese es un parte fundamental del rol que tiene la Casa de la Cultura. Es decir, hay una gran posibilidad de gamas de acciones que se pueden hacer directamente con los GATS dentro de un marco de competencias que te permiten hacerlo además. Y eso me parece que tiene que ser impulsado, que tiene que fortalecerse, y creemos mucho en que esas articulaciones son la posibilidad además de poder tener una mayor capacidad de ejecución, porque el presupuesto de la Casa de la Cultura es realmente espantoso, es una cosa irrisible, ¿no? Tienes unos presupuestos, por citar algo, ¿no? Nosotros como Tungurahua para este año, ya para la ejecución de actividades de manera concreta, tenemos $23,000. Es decir, eso es una cosa, dices, ¿y cómo es posible? Finalmente, ahí hay articulaciones tanto con instituciones privadas, instituciones públicas, y muchos con los GATS que te permiten hacer eso. Además, cuando tienes los GATS, muchos GATS con una demanda de poder hacer actividades culturales, pero sin una capacidad de comprender los procesos culturales. Y de alguna manera, y la Casa de la Cultura, a través de un fortalecimiento técnico, tiene la posibilidad de darles las condiciones a los GATS de repensar sus inversiones en cultura. Sí, y quizás también pensar cómo se transversaliza, ¿no?, la cultura en la toma de decisiones en otros ámbitos y en otras atribuciones que tienen también los GATS, por ejemplo, en los temas de ambiente, en los temas de uso de suelo, de ordenamiento territorial. Quizás también ahí te plantearía que imaginemos o que nos cuentes cómo ves la relación con la academia también, más allá digamos, el lugar de la academia en términos de la educación superior en artes, que es en donde estamos ahora, felizmente. Y ¿cómo imaginas esta relación con la academia? Para mí el tema de las universidades es un tema central, es un tema que tiene que ser absolutamente fortalecido, porque la academia tiene mucho que darle al sector cultural, y por otro lado una sinergia con la Casa de la Cultura te va a permitir darle una potencialidad territorial que muchas veces esos espacios de la academia no tienen. Nosotros mismos, por ejemplo, en Tungurahua primero para nosotros es fundamental la academia, porque la academia es un articulador dentro de un ecosistema del sector cultural. Este ecosistema del sector cultural queda absolutamente debilitado al no tener procesos académicos fuertes, porque no tienes una capacidad de reproducir la formación de públicos y no tienes la capacidad de construir un espacio de crítica frente a la construcción de los productos artísticos. Y si no tienes una capacidad, un espacio de crítica ante eso, lo que terminas es volviéndoles a los productos culturales, terminan sin capacidad de movilidad, de cambio, de transformarse.
Entonces, en el contexto, por ejemplo, de Tungurahua y de la zona centro del país, nosotros habíamos evaluado hace unos años atrás que una de las grandes crisis que tenemos es que no hay un espacio académico en artes, no hay una facultad de artes y no hay carreras de arte que no sean estrictamente diseño con una visión aplicada a cierta producción. Entonces, al no tener eso, lo que tienes es un sector cultural que no tiene un espacio, primero, de formación, no tiene un espacio para configurar públicos, eso complica la no existencia de universidades. Las universidades tienen que estar. Y paréntesis sobre eso, nosotros celebramos mucho, por ejemplo, la existencia de la Universidad de las Artes en Guayaquil, porque se nota como hay un recambio dentro de la sociedad guayaquileña en torno a la presencia de la universidad acá. La universidad tiene ahí un rol importante que cumplir y para nosotros la universidad tiene que trabajar junto con la Casa de la Cultura en ese acercamiento a los territorios en temas de profesionalización, porque cuando visitas las provincias y dialogas con los actores de las provincias, te das cuenta que una de sus mayores demandas es eso, es que no han tenido la posibilidad de acceder a profesionalización artística, no porque no tengan la capacidad o incluso no porque ya tengan la formación adecuada, sino porque no hay presencia de las universidades en la mayor parte del territorio del Ecuador. Luego, la universidad tiene, a través de sus procesos de vinculación con la comunidad, un rol importante que hacer en acercamientos con formación de públicos, en formación artística no profesional, que tiene que sí construirse en una valoración técnica, pero que nos va a dar la posibilidad de fortalecer aquellas expresiones existentes dentro de las comunidades. El rol de la investigación es fundamental porque hay elementos en torno a la creación artística que está perdiéndose en las zonas rurales de manera particular y que tiene que ser cuidado y que para eso necesitas un proceso de investigación potente que no existe hoy en día y que eso puede ser articulado en una articulación Casa de la Cultura Universidades. Y luego también me parece que la universidad cumple un rol importante en la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, para nosotros es fundamental el que los funcionarios de la Casa de la Cultura tengan la posibilidad de tener permanentemente formación desde las universidades, formación no profesional, pero un proceso de capacitación formal que les vaya dotando de capacidades técnicas para hacer su trabajo. Pero ese mismo sentido que tendría hacia los trabajadores de la Casa de la Cultura, también debe replicarse hacia el resto de la sociedad. Me parece que hay una articulación, Casa de la Cultura Universidad puede ser muy potente porque las universidades vinculadas al trabajo cultural están concentradas en ciertos lugares, ¿no? En el caso de la Universidad de las Artes en Guayaquil, que si bien tiene un rol nacional, pero por sus mismas condiciones presupuestarias y por ser una universidad que está todavía en un proceso de consolidación, no puede tener ese perfil nacional aún. La Universidad Central y su Facultad de Artes, que tiene una historia larguísima de trabajo, pero que está concentrada en Quito efectivamente. Y luego hay unas pocas carreras más sueltas en algunas otras universidades. Si con una presencia de la Casa de la Cultura, el rol de las universidades puede volverse nacional. Creo que ahí hay una posibilidad muy potente de articularse y nosotros le apostamos mucho a esa articulación Universidad-Casa de la Cultura. Sí, ahí creo que hay un espacio de corresponsabilidad respecto de cómo debemos trabajar de la mano. Quizás me atrevo a pensar más allá de la transferencia de conocimientos en cómo colectivamente generamos conocimiento reconociendo las capacidades de las distintas actorías, ¿no? Institucionales, comunitarias, ciudadanas, en fin. En ese mismo contexto y pensando un poco, hace un momento hablaba sobre la memoria, quisiera preguntarte, ¿cómo ves la situación de los bienes patrimoniales y también de los espacios en la sede nacional? Digamos, están establecidos cuáles son los roles de la sede, pero también hay unas problemáticas sobre los bienes de los museos, sobre los bienes, sobre la misma cinemateca. ¿Cómo encuentras esa circunstancia? ¿Qué piensas? A ver, en el tema de la infraestructura de la Casa de la Cultura y de cuáles son los roles que tiene que cumplir, hay un trabajo importante de rehacer. Se configuró una estructura de la Casa de la Cultura en este instante, ya luego de la ley, que incluso irrespeta la misma ley y que se salta varios elementos. Luego tienes unos vacíos en la ley que son complicados. Por ejemplo, hay un vacío respecto a qué sucede con el bien más importante de la Casa de la Cultura, que es el edificio de los espejos. Ese bien nunca quedó claro qué iba a pasar, porque en un instante en una de las transitorias se planteaba que ese edificio pase al núcleo de Pichincha, pero esa transitoria fue eliminada de la Ley de Cultura. Y entonces hay ciertas ambigüedades que tienen que ser resueltas. Para nosotros, el primer elemento es, hay espacios que deben tener una autonomía administrativa y que tienen que estar por fuera de la Casa de la Cultura, porque eso le va a dar la posibilidad de crecer y de potenciarse. De manera particular, pensamos en lo que sucede en la Cinemateca Nacional. Nosotros creemos que la Cinemateca Nacional tiene que
convertirse realmente en una Cinemateca Nacional. Tiene que volverse una unidad operativa autónoma del Ministerio de Cultura. Nosotros creemos que la Cinemateca tiene que ser transferida a un nivel de administración de ese tipo y tiene que consolidar sus procesos. Y vamos a trabajar en ese sentido. Nos parece que la presencia de la Cinemateca dentro de la Casa de la Cultura lo que hace es debilitarle su rol. Además, entendiendo cuál es el rol de la Cinemateca, por ejemplo, porque la Cinemateca no es un espacio para reproducir películas, que también puede ser, pero ahora parecería que ese es su único rol. La Cinemateca es fundamentalmente el archivo visual de este país. Y ese archivo visual está profundamente afectado. Las condiciones técnicas son terribles en este momento. No están cuidados de manera adecuada. Si uno visita la sede nacional de la Casa de la Cultura, uno se va a topar, por ejemplo, con que la Cinemateca se encuentra en un subsuelo con mucha humedad, que no presten y cuyo tamaño no presta las condiciones adecuadas para guardar la memoria visual de este país. Es decir, eso es realmente grave. Ahora, nosotros sí creemos que, por ejemplo, el edificio nacional de la Casa de la Cultura tiene que seguir siendo un edificio nacional. No creemos que tiene que ser un edificio dado a Pichincha, porque eso garantizaría aún más el centralismo del que ya es víctima la Casa de la Cultura. Este edificio sí tiene que mantenerse bajo la sede nacional, pero sus recursos, que además tiene la posibilidad de recoger, administrado de manera adecuada, más de $1,5 millones al año ese edificio, tiene que convertirse en una posibilidad de financiamiento de los núcleos provinciales y de manera particular en el tema de infraestructura, porque mientras tienes esa mega infraestructura en Pichincha, resulta ser que Galápagos no tiene infraestructura, alquila. Santa Elena no tiene infraestructura, alquila una parte y la otra parte está en un convenio de uso con el municipio. Santo Domingo no tiene infraestructura, ocupa un espacio en convenio de uso con el municipio de Santo Domingo, pero que además es un espacio muy bonito, es una escuela antigua, pero que la parte alta, la parte baja de esta escuela está dada a la Casa de la Cultura y la parte alta es la bodega del municipio. Entonces eso te genera una gran conflictividad para trabajar. El núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí, cada vez que el río Portoviejo crece, se la lleva y está en una situación crítica la Casa de la Cultura de Manabí, entre otros, ¿no? La Casa de Cultura de Esmeraldas tiene un informe técnico de que está a punto de caerse luego del terremoto del 2016. Entonces, realmente tienes una condición crítica de muchas infraestructuras y nos parece que esa infraestructura se traspase al núcleo de Pichincha es complicado porque lo que hace es garantizar y mantener el centralismo. Nosotros creemos que ese edificio tiene que ser un edificio pensado para lo nacional, con una administración de sentido nacional, no con un sentido clientelar como se lo ha manejado ahora, sino realmente con una administración técnica que lo que debe posibilitar en fundamental instancia es la capacidad de recolección de recursos que permitan generar infraestructuras en los núcleos que carecen de infraestructura. Lo pensamos así, por ejemplo, ese tema, y de ahí hay un conjunto de espacios de la Casa de la Cultura que tienen o adolecen de un manejo bastante poco técnico, ¿no? Es decir, no hay un manejo técnico de los espacios. Y hay infraestructura, tenemos museos, tenemos espacios patrimoniales, casas patrimoniales que están dentro de la Casa de la Cultura y que no tienen un manejo técnico y que eso debe ser resuelto a través de un proceso de dirección nacional de la Casa de la Cultura. Lo que sucede es que la Casa de la Cultura no es nacional, incluso ni siquiera ya es de Pichincha. Se lleva la sede nacional se lleva como el 47% del presupuesto de la Casa de la Cultura. Entre la sede nacional y el núcleo de Pichincha se llevan el 53% del presupuesto de la Casa de la Cultura. Pero esta sede nacional, que se lleva el 47% del presupuesto, no tiene existencia nacional, no hace un trabajo, no hace lo que la ley le dice, que es la generación de programas y proyectos a nivel nacional. Es decir, la sede nacional es el ente coordinador de todos los núcleos y ese rol no lo cumple. Hoy día no cumple ningún rol la Casa de la Cultura, sede nacional. Y eso tenemos que trabajar para volverle a dar una visión. Y ahí tiene que entrar esta administración de esos espacios. Bien, creo que ese es otro de los desafíos también, o de las invitaciones digamos, que nos genera la lectura de esta problemática, ¿no? En términos de la relación con la academia, con los GATS, con las organizaciones comunitarias. Vamos a conversar un poco sobre tu propuesta, pero antes de llegar ahí, quisiera preguntarte sobre la trayectoria como director del núcleo Tungurahua. Cuéntanos, ¿cuáles tú consideras que han sido los principales logros en esta gestión? Bueno, cuando nosotros llegamos a la Casa de la Cultura de Tungurahua, al yo llegar, lo que nos topamos fue, en la reunión un poco que tuvimos con el director saliente, él se acercó, vimos el proceso y dije, a ver, ¿qué tenemos?
nos entregó un POA que tenía, básicamente se resumía en decir, vamos a hacer 10 obras de teatro, 10 exposiciones, 4 presentaciones de danza, ese es el POA para todo el año, toma. Y esa era la Casa de la Cultura que recibimos. Nosotros recibimos una Casa de la Cultura con 5 funcionarios conmigo, en una situación completamente crítica. Y a raíz de eso nosotros hemos ido trabajando en la consolidación institucional de la Casa de la Cultura, con un fortalecimiento de talento humano que pudimos ir cooptando en un momento de desarme del Estado durante el gobierno anterior, cooptando funcionarios que estaban en varias otras instituciones con sus partidas, que las pudimos llevar a la Casa de la Cultura y que fortaleció el espacio de la Casa de la Cultura. Configuramos las extensiones de la Casa de la Cultura, la de Baños de manera particular, que es un proceso súper bonito lo que tenemos en Baños. En Baños tenemos, en términos de infraestructura, 4 predios. Con nosotros, digamos, había solo una salita pequeña. Hoy en día tenemos una biblioteca, tenemos una residencia y tenemos una casa de exposiciones en la parroquia de Río Verde, que eso nos da una visión más global sobre el cantón. Es interesante, por ejemplo, que solamente en eventos, no por citar los procesos de capacitación, solamente en eventos, el año antes de la pandemia nosotros en Baños tuvimos 182 actividades. Con un presupuesto de $3,000. Básicamente todo lo demás se recogió de cooperación con la Cámara de Turismo de Baños y con el municipio de Baños y con algunas ONGs que nos permitieron sostener varios procesos. Lo mismo ha sucedido en Píllaro, que nosotros logramos conseguir una escuela que había sido una escuela rural que había estado abandonada durante varios años luego de la configuración de las escuelas de Milenio, y en ese lugar pudimos ahora establecer la sede, que tiene un trabajo y un trabajo importante. La pensamos a ese espacio básicamente como un lugar pensado para el cuidado de la memoria y el trabajo comunitario de la cultura, al ser Píllaro un lugar muy rico en eso, mientras por otro lado en el contexto de Baños tenemos un sentido más articulado a la circulación de los bienes culturales por ser este potencial turístico que tenemos, ¿no? Y aparte de eso, en términos de infraestructura, hemos logrado conseguir o establecimos una biblioteca en el Mercado Simón Bolívar. El Mercado Simón Bolívar, para poner un poco en contexto nacional, es el mercado de la cachinería en Ambato, ¿no? El mercado donde se venden las cosas robadas, y es un lugar en medio de uno de los barrios más peligrosos también de la ciudad de Ambato, donde hemos configurado una biblioteca enfocada a los niños, muy linda, muy potente y con mucho trabajo ahí. Y tenemos otra biblioteca dentro de una comunidad indígena, que es en la comunidad de Pilagüín, donde también tenemos un trabajo muy fuerte. Eso es como en el términos de infraestructura lo que hemos trabajado, y en términos de consolidación institucional. Hemos construido una planificación que tiene un alcance de 10 años, mucho más sostenida. Trabajamos junto con el gobierno provincial de Tungurahua y su dirección de planificación en armar una planificación provincial para todo el rol de la cultura del 2019 al 2029, que contienen 54 actividades. Esta agenda cultural, como se denominó, un poco establece los roles no de la Casa de la Cultura, sino de todas las instituciones de la provincia, incluso no solamente las culturales, e incluso no solamente las institucionales. Plantea, por ejemplo, cuál es la responsabilidad del movimiento indígena, por ejemplo, para la cultura. Me parece que eso es muy potente. ¿Cuál es la responsabilidad de los colectivos y organizaciones feministas respecto al trabajo cultural? Son acciones que están establecidas y que también están dadas a la sociedad, y que también hay un tema institucional de cuáles son cada una de las que va a resolver eso. Eso ha sido uno de los primeros elementos que trabajamos, porque nos topamos con una falta absoluta de institucionalidad. Luego, nosotros ya en proyectos de manera concreta, nosotros hemos sostenido 3 proyectos fundamentales para nosotros. El primer proyecto es nuestra campaña provincial de lectura. La campaña provincial de lectura, que le pusimos por nombre La Pájara Pinta, en este instante atiende a 10,000 niños de la provincia de Tungurahua, y tenemos un promedio de lectura de 43 libros anuales en los 10,000 niños con los cuales nosotros trabajamos, que son índices altísimos. Y esta campaña de lectura está articulada con maestros, con padres de familia, con bibliotecarios, con las bibliotecas de las unidades educativas, con las bibliotecas de los GATS, y es un proyecto bastante consolidado, que además, para poderse ejecutar, ha tenido un respaldo financiero importante de cooperación internacional, y también un respaldo importante del Plan Nacional del Libro y la Lectura, que le ha permitido tener una posibilidad de ejecutarse con mucha fuerza. Luego tenemos la configuración de un espacio de comunicación para la cultura que llamamos Radio La Bulla, que es una radio online que tiene la Casa de la Cultura de Tungurahua, y que se ha convertido en un eje motor de la difusión y la circulación de la actividad cultural de la provincia de Tungurahua. Le hemos dado mucha insistencia en eso. Además, fue interesante porque cuando vino el momento de la pandemia,
y todos los contenidos cambiaron a la virtualidad, nosotros habíamos logrado ya establecer estudios, equipamiento técnico, capacidad técnica que nos permitía sostener ese momento. Y el tercer elemento que para nosotros ha sido realmente importante es tiene que ver con la difusión de los contenidos de producción de la música independiente. Ahí hemos hecho un trabajo muy potente cercanos al sector de producción del hip hop, de producción de rap, música indie, etcétera, que está muy en emergencia en el contexto de Tungurahua, y hemos podido hacer un proyecto que abarca desde producción de material audiovisual a capacitación en términos de marketing, etcétera, ¿no? Hay toda una red de trabajo. Estos son como los 3 proyectos insignes, pero hay una transversalidad en varios otros temas, ¿no? Transversalidad sobre interculturalidad, sobre transversalidad en género, etcétera, que nos ha permitido hacer una gestión bastante interesante en Tungurahua. Ahora nos vas a contar en un ratito un poco las principales propuestas, pero también quisiera hacerte una pregunta respecto de qué podrías rescatar o qué aspecto positivo podrías rescatar de la gestión actual de la Casa de la Cultura que creas que sea necesario consolidar. Me parece que la autonomía de la Casa de la Cultura es absolutamente fundamental, y me parece que en eso ha habido un ejercicio importante de la Casa de la Cultura de luchar por esa autonomía, incluso frente a intereses políticos que planteaban en un momento desaparecer la Casa de la Cultura. Nosotros creemos mucho en la autonomía de la Casa de la Cultura y creemos que eso tiene que ser fortalecido, porque esa es, como lo señalaba hace un instante, esa es la posibilidad de la Casa de tener un nivel de representación con la gente, con el trabajo de base, con el trabajo comunitario, con las redes de los colectivos. Ahí está la potencialidad de la Casa, en su autonomía. Incluso frente a un contexto tan complejo como no eres autónomo del todo porque dependes de los presupuestos, por ejemplo, que es una cosa que le sucede igual a las universidades. Pero esa figura particular que tiene la Casa de la Cultura es una posibilidad de poder generar una vocería diferente y de poder construir contenidos culturales que no dependan de las visiones estatales. Y eso nos parece que es importante y que tiene que ser cuidado y que tiene que ser fortalecido profundamente. En ese sentido, por ejemplo, yo lo he reconocido, mi buena amiga y una de las, digamos, una de las profesionales vinculadas a la gestión cultural más reconocidas de este país, Paula de la Vega, posteaba en el 2019, justo cuando fue el levantamiento de octubre, que por primera vez en décadas la Casa de la Cultura servía para algo, ¿no? Cuando fue tomada o ocupada la Casa de la Cultura para el levantamiento. Nosotros celebramos esa acción porque sí creemos que la Casa de la Cultura no solamente puede remitir su quehacer al trabajo del arte, sino que tiene que ver con este tejido cultural amplio. Y en este tejido cultural amplio también están las reivindicaciones de los derechos que todos los ciudadanos tenemos, porque ese es parte de nuestro sentido cultural. Y también y profundamente vinculado al tema de una sociedad que todavía no ha logrado, pese a todos los esfuerzos que se pueden haber puesto sobre el tema de la interculturalidad. No hemos configurado una sociedad intercultural, y todavía sigue siendo las comunidades indígenas de este país y las comunidades afro de este país los sectores más pobres. Y frente a ello creo que sus reivindicaciones en términos de derechos culturales también tienen que ser validadas, y nos parece que esa acción política fue una acción correcta. ¿Qué queremos fortalecer sobre eso? La autonomía de la Casa de la Cultura. Nos parece que eso es fundamental, y de ahí creo que en muchas cosas hay que rehacerlo todo, ¿no? La Casa de la Cultura se encuentra, en términos administrativos, en un absoluto estado de crisis o de, como decía hace un instante, de inexistencia, en términos de la sede nacional. Cuéntanos entonces, ¿cuáles serían los principales ejes o las principales propuestas de en esta campaña y que podrías ejercer en el caso de ganar la presidencia? A ver, nosotros primero reconocemos algo. Es que tenemos que cumplir la ley de cultura. Y el problema que ha atravesado la Casa de la Cultura en los últimos años es que la ley no se ha cumplido. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que la sede nacional es el ente coordinador, para resumirlo de alguna manera, todas las competencias que se establecen en el 152 de la ley. Pero este sentido de ente coordinador le da la posibilidad de articular los procesos, las propuestas y la política pública. Los entes ejecutores son los núcleos provinciales. Ellos son los espacios donde tienen que ejecutarse las actividades. Eso está súper claro en la ley y creemos que no hay que perdernos. Y eso es lo primero que tenemos que plantear.
creemos en que tiene que ser central el tema del cumplimiento de la ley. Y ese cumplimiento de la ley nos debe también llevar a pensar la descentralización de la Casa de la Cultura. Y la descentralización de la Casa de la Cultura tiene que ver con el cumplimiento del 167 de la Ley de Cultura, que nos va a establecer los mecanismos de distribución de los recursos de la Casa de la Cultura, que la Casa de la Cultura Sede Nacional se ha negado a llevar adelante. Entonces nosotros creemos en eso implica la potencialización del trabajo de los núcleos. Luego, hemos trabajado o hemos establecido algunos ejes sobre los cuales vamos a plantear el trabajo de la Casa de la Cultura. Nos parece un eje fundamental la interculturalidad. Nos parece un eje fundamental que la Casa de la Cultura tiene que verse como una institución antipatriarcal. Nos parece un eje fundamental que tenemos que tener una Casa de la Cultura que pueda acercarse a los nuevos diálogos de la conformación del arte. Es una Casa de la Cultura que básicamente en términos artísticos, estéticos, se quedó en el modernismo, en última instancia. Es decir, no hay ningún diálogo con la contemporaneidad, no hay ningún diálogo con toda la generación de contenidos actuales que existen. Nos parece que la Casa de la Cultura, como un eje transversal, tiene que consolidar su autonomía y creemos que la Casa de la Cultura tiene que articularse con los procesos de cultura viva comunitaria. Esos como ejes transversales. Ahora ya en los niveles concretos de ejecución de estos ejes transversales y estos dos lineamientos iniciales, que es el respeto a la ley y la descentralización, a nosotros establecemos que tenemos que establecer un conjunto de redes. Y estas redes son las que tienen que llevar adelante la ejecución de la política pública. Entonces ahí está la red de bibliotecas, una red de museos, una red de espacios públicos de la Casa de la Cultura, que tienen que ser fortalecidos y que tienen que ser sostenidos. Creemos en lo concreto en que hay que hacer una reingeniería administrativa a la Casa de la Cultura. Esa reingeniería administrativa implica que hay que cambiar lo que llamamos el manual orgánico por procesos, pero en lo concreto hay que establecer ciertas direcciones que hoy día no existen. Una de estas direcciones que es clave es, por ejemplo, me parece que es impresentable hoy en día que la Casa de la Cultura no tenga una dirección vinculada a la cooperación internacional. Es decir, la Casa de la Cultura Sede Nacional, durante estos últimos 4 años, no ha recibido un solo centavo de cooperación internacional. Eso tiene que ser evidenciado. Somos un departamento que se dedica a plantear un proceso de cooperación internacional y de plantear, aparte de la cooperación, sí, las relaciones con el resto del mundo, ¿no? Porque vemos que la Casa tiene a través de sus actividades, de sus circuitos culturales, la posibilidad de articularse hacia el mundo de otras maneras, ¿no? Nos parece que otro de los elementos centrales sobre los que vamos a trabajar cuando estemos en la Casa de la Cultura va a ser el planteamiento respecto a la situación de las sedes cantonales de la Casa de la Cultura. Eso tiene que ser repensado y creemos mucho en este modelo que de alguna manera lo llamamos el modelo brasileño, ¿no? Que son los puntos de cultura y los nodos de cultura. Nos parece que las sedes cantonales de la Casa de la Cultura tienen que ser estos nodos de cultura a través de los cuales se haga transferencia de conocimiento, transferencia de capacidades y procesos de capacitación y de certificación desde las sedes cantonales a los procesos culturales de base y de territorio. Ahí hay una gran red nacional, no digamos una red nacional, una gran cantidad de espacios, de centros culturales vinculados al trabajo comunitario de base que tiene que ser fortalecido, y ese es el rol que nosotros lo vemos como las sedes cantonales tienen que tener ese sentido, ¿no? Ser nodos culturales y articular estos procesos para poder fortalecer las actividades de cultura en una visión descentralizada, ¿no? Eso está como algunos de los elementos, no está completo, también está un proyecto bastante extenso. Nuestro proyecto de campaña ha quedado reducido en un lindo libro, además, que tiene 77 páginas y que lo estamos ya distribuyendo en varios espacios y que contiene lo que nosotros entendemos tiene que ser la visión de la cultura, de la Casa de la Cultura de ahora para los próximos 4 años. Bien, ahora cuando nos comentabas sobre la presencia de pueblos, los temas de interculturalidad, todas las problemáticas que atravesamos en la gestión institucional, en la Casa, la visión, ¿no es cierto? También yo me pregunto cómo te planteas las participaciones diversas, digamos, somos garantes también de los derechos culturales. ¿Cómo planteas las problemáticas, por ejemplo, relacionadas con niñez y adolescencia en función de la gestión de la Casa? ¿Qué propuestas podrías plantearte ahí también? La Casa tiene que ser una casa que sea pensada desde las diversidades, porque ahora exactamente es una casa que no tiene eso. Es una casa que se le ha complicado mucho poder hacer un diálogo con
por ejemplo, expresiones culturales que han estado emergiendo en las mismas ciudades, por ejemplo, ¿no? Es una casa de la cultura que no ha tenido un diálogo de género. Justo hace unos pocos días atrás, afuera de la Casa de la Cultura se hizo un plantón frente a actos de violencia y de agresión sexual que se han sufrido en muchísimas casas de la cultura contra mujeres. Y eso tiene que ser absolutamente erradicado porque tenemos que configurar espacios seguros para todos y todas dentro de la Casa de la Cultura y dentro de las actividades culturales. Es una Casa de la Cultura que no ha tenido un diálogo, por ejemplo, y que es complejo. ¿Cómo no tienes un diálogo en un país que en los últimos años se ha convertido en un país de migración? Tenemos una presencia importantísima de migración, centralmente venezolana y colombiana, pero de muchos otros países más, y que la Casa de la Cultura no ha tenido la capacidad de acoger y que tiene que ser acogida como parte de la diversidad que es hoy en día este país. Tenemos una Casa de la Cultura, como lo señalaba, que no ha hecho un acercamiento a pensar las diversidades sexogenéricas, y eso nos tiene que llevar necesariamente a reformular la política de la Casa de la Cultura, ¿no? Me parece que sobre eso el ente coordinador, que es la sede nacional, tiene que impulsar un conjunto de proyectos y de actividades que van a estar centradas hacia los núcleos y que tienen que pensarse desde ahí, tienen que pensarse con proyectos que pongan en evidencia estos elementos y que abran el diálogo. Eso me parece que es fundamental en la Casa de la Cultura. Seguramente capaz desde la Casa de la Cultura no puedes resolver muchas cosas que están atravesadas por otros elementos de la gran política de este país, pero el arte, si tiene una capacidad fundamental, es la capacidad de la crítica. Esa capacidad de la crítica que te abre la posibilidad de dialogar y de evidenciar las cosas. Y sobre esa crítica que tenemos que ir generando, me parece que la Casa de la Cultura tiene que impulsar proyectos que pongan en debate la migración, que pongan en debate la situación de población LGBTI, que pongan en debate la situación de la interculturalidad. Entonces, que pongan en debate la situación de niñez y adolescencia, que pongan en debate la situación de la discapacidad. Justo el día de ayer conversábamos con un compañero del equipo y planteábamos un poco, a ver, ¿cómo vamos a plantear los proyectos para la relación arte y discapacidad? Que nos parece que ese también es un tema importante que tiene que entrar en el debate y en el quehacer de la Casa de la Cultura. Si bien nosotros evidenciamos y somos claros, la Casa de la Cultura es el ente coordinador. Por lo tanto, nosotros no hacemos proyectos, nosotros no organizamos eventos, no organizamos los festivales. Ese no es el rol de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Pero tenemos que generar una política pública y una actividad de coordinación nacional y de proyectos de calado nacional que pongan en debate estos elementos. Ese es el rol que tiene hoy día la Casa. La Casa no puede despreocuparse de la realidad y del contexto en el que estamos. Y no solamente tiene que velar por el cumplimiento de los derechos culturales, sino que hay otro conjunto de derechos que nos asisten a todos y que el arte y la cultura tienen una capacidad de poner una voz sobre eso. Quizás también ahí pensar en los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Efectivamente, ¿cierto? ¿no? Que, digamos, a veces nos hemos planteado como si fuésemos ámbitos separados. Pensar ahí, por ejemplo, cuál es el rol de la Casa en esta revisión o en esta visión crítica, en esta posibilidad de debate público, de generación de sensibilidades respecto de los temas ambientales, de consumo, de las economías, en fin, ¿cómo le ves? Efectivamente, la Casa tiene que abordar esos debates, ¿no? La Casa ya no puede quedar desarticulada de esos elementos. Tenemos que plantear un debate respecto al tema de la naturaleza. Nosotros ahora en la Casa de la Cultura de Tungurahua hemos generado varios proyectos justo sobre esto, ¿no? Por ejemplo, que nos han permitido dialogar, por ejemplo, el tema de género desde la lectura, o que nos han permitido trabajar el tema de los derechos de la naturaleza desde un enfoque del teatro. Esos diálogos tienen que estar abiertos ahí y tenemos además que comprender en una visión mucho más compleja. Y nosotros sí creemos en que tenemos que darle un diálogo intersectorial a la política pública que se impulsa desde la Casa de la Cultura. Este sentido interseccional tiene que reconocer que somos una sociedad diversa, tiene que reconocer que hay un problema profundo en torno a lo que sí, el tema de género, el tema tema etario, las memorias. que tiene que haber aquí un trabajo muy complejo respecto al tema de la política sobre la naturaleza. Que tenemos que poder abrir unos debates. Y creo que eso es un diálogo que la Casa de la Cultura no hizo y que ahora tiene que hacerlo, porque si no lo hace, finalmente la Casa está condenada a desaparecer, porque realmente está anquilosada en el pasado. La Casa de la Cultura es una institución que no comprende los nuevos diálogos y que no comprende las nuevas necesidades. Y por lo tanto es necesario que pueda abrirse a estos nuevos elementos del debate en la política pública. Digo, ¿cuál es el rol ahí de la sede nacional? Y un poco para salirnos de la reflexión. El rol de la sede nacional es la construcción de la política pública y de los proyectos para todo el país.
Y esos proyectos van a estar atravesados por estos elementos, porque incluso en el proyecto lo hemos puesto así, es decir, todos estos elementos son ejes transversales que tienen que estar asentados en los proyectos como tienen que configurarse ahora. Tenemos que salir de las lógicas y de las prácticas clientelares, de prácticas, tenemos que salir de prácticas que le han hecho mucho daño a la institución y que han quedado, como decía, fuera de los diálogos contemporáneos. Entonces, eso es un reto y ese es el trabajo que tienes que hacerse en el lanzamiento de todo lo que va a ser la propuesta de la política pública. Bien. Bueno, vamos a finalizar esta conversación. Creo que se nos quedan algunos temas pendientes, esperamos poder seguir dialogando. También tendremos a los otros candidatos a la presidencia de la Casa de la Cultura, que esperamos que nos acompañen en este espacio. Te damos las gracias, Fernando, por esta nutrida conversa. Esperamos que nos podamos volver a encontrar y también esperamos que nos sigan acompañando en este espacio generado por la Universidad de las Artes, también como un compromiso del rol de la Academia de la Educación Superior en Artes, de la Educación Pública Superior en Artes como un derecho y como un derecho también a participar en la construcción de las políticas públicas. Les damos las gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, María José, al espacio del observatorio, al espacio de la universidad por permitirnos este diálogo. Nosotros hemos planteado a nivel nacional una propuesta que le hemos puesto por nombre Sinergia, porque creemos que somos eso, ¿no? Creemos que hay que hacer una sinergia entre los diferentes procesos en territorio, entre las diferentes alternativas que se están configurando en cada una de las provincias, entre las diferentes experiencias que suceden, pero también una sinergia entre las instituciones, por ejemplo, ¿no? No podemos permitir que la Casa de la Cultura siga siendo un eslabón aislado de todo. Y creo que tiene que estar articulado profundamente con lo que sucede en este país, con lo que sucede en el Sistema Nacional de Cultura, con lo que sucede en las universidades, por un lado, y por otro lado tiene que también articularse a los procesos de defensa de los derechos de la naturaleza, los procesos de defensa de algo que también defiende la universidad. Me parece lindísimo lo que está escrito cuando uno entra a la biblioteca de la Universidad de las Artes, ¿no? La educación gratuita en artes es un derecho. La educación en artes es un derecho. Entonces, eso es... No podemos dejar de evidenciar eso y creemos que esa sinergia tiene que hacerse sobre esos procesos, ¿no? Agradecerles nuevamente por este espacio y bueno, ojalá la próxima vez que podamos dialogar en esta silla vacía sea ya como presidente nacional de la Casa de la Cultura y además sea en esta universidad para poder articular actividades concretas desde la universidad con la Casa de la Cultura para la sociedad. Gracias, buena suerte en el proceso y gracias también a todo el equipo de producción de esta actividad, a todo el equipo del Centro de Innovación Cultural Manzana 14, que es desde donde nos encontramos haciendo esta entrevista, al equipo del observatorio, al equipo de la Dirección de Comunicación y a la Dirección de Vinculación con la Sociedad también. Les mandamos un abrazo.